Hola, son las 10 de la mañana, estoy en el día 11 aquí en Tailandia y todavía sigo en Chiang Mai. Ahora me dirijo hacia Krabi. Ya tengo todo empacado, entonces ahora voy camino al aeropuerto y el vuelo y todo van a ser alrededor como de 7 horas. Entonces voy a estar en Krabi como alrededor de las 6 de la tarde. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle. Estoy aquí en el aeropuerto, pues ahora solo falta esperar y llegué aquí un poco tarde, entonces estoy esperando a que no vaya a perder el vuelo, entonces pues a ver qué pasa. Después de una hora de incertidumbre, me complace compartir que lo logré. Otro vuelo no perdido. Bueno, estoy de regreso en la ciudad de Bangkok. Aquí voy a hacer un layover de alrededor de 4 horas. Y luego después de aquí voy para Krabi. Así que vamos a agarrar algo de comer y luego agarrar el otro avión. Bueno, vamos a abordar el segundo vuelo. Ahora sí vamos para Krabi y llegamos en unas 2 horas. Lo bueno es que aquí me encontré a mi amigo Vicente, entonces no ando solo, ando bien acompañado. Los dos vamos de hecho por el mismo lugar, entonces pues a ver qué sale. Bueno, pues es oficial, estoy en Krabi y no se imaginan lo emocionado que estoy. Por fin estamos acá, va a haber muy buenas aventuras por acá, entonces voy a esperar a mi compadre Vicente, él venía atrás, entonces aquí lo voy a esperar a ver qué onda. Aquí lo estaba esperando a Vicente, ¿cómo te sientes? Cansado. Cansado, sí, estuvo un poquito largo el viaje, la verdad. Tuvimos que hacer layover de 4 horas, entonces fue una experiencia, pero pues ya estamos aquí. Rápidamente recogimos nuestras maletas y nos marchamos del aeropuerto súper contentos porque habíamos llegado y había mucho por explorar. Thank you. Había varias formas de llegar a nuestro destino, pero nosotros terminamos pidiendo un taxi por la aplicación Grab, que es muy popular en Tailandia. Y aquí también nos sorprende cómo tienen muy buenos carros eléctricos. Aquí en este país es muy usual que cuando pidas un taxi por alguna de estas aplicaciones sea un carro eléctrico moderno. Bueno, pues después de 7 horas de camino, aquí me encuentro finalmente en el cuarto de mi hostel y la verdad que no está nada mal. Esto es lo que alrededor de $12 la noche puedes adquirir en la ciudad de Krabi. Y pues sí, ya después de que llegamos aquí, Vicente y yo fuimos a agarrar algo de cena y rápidamente cada uno se fue a su diferente hostel, porque mañana vamos a ir a la playa de Riley. Entonces aquí es donde termina este video por esta noche. Nos vemos mañana para más aventuras en la playa de Riley. Hey, good morning. A la mañana siguiente salí rumbo a Riley, una de las playas más conocidas de la provincia de Krabi. Pero Riley tiene una particularidad. Aunque forma parte del continente, los enormes acantilados de piedra caliza que la rodean hacen que llegar por carretera sea prácticamente imposible. Por eso, la forma más sencilla y definitivamente la más interesante es llegar por mar. Primero tomé un taxi hasta el embarcadero y después abordé por primera vez una de las famosas embarcaciones de cola larga de Tailandia. A primera vista parecen botes de madera bastante sencillos, pero basta con ver el motor para entender de dónde viene su nombre. El motor está conectado a una larga barra de metal que termina en una hélice.
El conductor puede levantarla, girarla y cambiar de dirección con facilidad. No es exactamente un viaje silencioso. De hecho, el motor suena muy fuerte, pero una vez que comenzamos a avanzar, el ruido deja de importar. Frente a nosotros aparecieron el agua color esmeralda, las formaciones de piedra caliza y otros botes recorriendo la costa. En ese momento me di cuenta que el trayectorio hacia Riley no era solamente transporte, sino que también era parte de la experiencia. Estas embarcaciones son conocidas en Tailandia como Rua Hang Yao, y aunque hoy se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del turismo tailandés, todavía cumplen una función importante para las comunidades costeras. Se utilizan para pescar, transportar mercancías y conectar playas e islas a las cuales no siempre es fácil llegar de otra manera. Son ruidosas, sencillas y probablemente no ganarían ningún premio por comodidad. Pero viajar en una de ellas es de las experiencias que inmediatamente te hacen pensar, sí, estoy en Tailandia. Bueno, pues hemos llegado, estamos en Riley Beach. No estuvo nada mal el viaje. Es mi primera vez en uno de sus botes largos y la verdad que fue muy buena experiencia. Vean nada más la vista, esto se ve increíble. Wow. Honestamente, yo personalmente estoy obsesionado con estos botes, ya que son un gran símbolo visual de Tailandia. Son un poco como los taxis bochos de la Ciudad de México en un punto. No son solamente un medio de transporte, pero también inmediatamente te recuerdan al lugar en donde estás. Cada uno tenía colores, detalles y decoraciones diferentes. Muchos llevan telas o cintas amarradas en la proa, elementos que suelen relacionarse con la protección, la buena fortuna y el respeto por las creencias espirituales de sus propietarios. Muy bien, pues me acabo de encontrar con mi compadre Vicente. Comienza la aventura. Andamos en busca de algo de desayunar. Y chéquense nada más nuestra vista, esto se ve increíble. Parece que andamos como en un mundo de Avatar o algo así, no sé. Sí, hay que caminar un poco para llegar a la playa principal, pero lo bueno es que en esta pequeña zona hay muchos restaurantes y tiendas, lo cual es muy conveniente. Cuando por fin llegamos a la playa principal, la vista era exactamente lo que uno imagina cuando piensa en el sur de Tailandia. Agua verde esmeralda, botes de cola larga descansando en la arena y paredes de roca hermosa alrededor de la bahía. Nada mal, ¿verdad? Estamos aquí comiendo un poco de fruta, comiendo algo de piña, relajándonos. Vamos a entrar al agua. Aquí vamos a estar como por una hora y media, y luego después de aquí vamos a ir a escalar un poco. Y justo cuando comenzaba a pensar que esto no podría ser más perfecto, escuchamos unos ruidos arriba en los árboles, volteamos para arriba y fue cuando vimos que unos locales nos estaban dando una visita. Después de haber pasado unas muy buenas horas aquí, era tiempo de ir a escalar.
principiantes, realmente nunca habíamos hecho esto profesionalmente, entonces eso es como una introducción. Entonces acabamos de pagar, agarramos nuestros zapatos, nuestras arneses y pues ahora vamos siguiendo a IP. El camino era muy pacífico y de repente los monos hacen de las suyas. Uno de ellos bajó rápidamente de un árbol e intentó robar comida, y por la reacción de todos quedó claro que no era precisamente su primer delito. Ya saben, un día normal aquí en Krabi. Cuando llegamos al área de escalada, entendimos rápidamente lo popular que es este deporte en Riley. Había personas de diferentes partes del mundo, desde principiantes como nosotros, hasta escaladores que se movían por la roca como si la gravedad fuera opcional. Primero era el turno de Kylie, pero antes de que pudiera comenzar, los monos hicieron de la suya otra vez. Kylie, otra escaladora que conocimos ahí, nos hizo el favor de mostrarnos la primera ruta. Ver a alguien subir antes ayuda mucho para identificar dónde colocar las manos y los pies. El único problema fue que Kylie lo hizo parecer demasiado fácil. Bueno, pues venía mi turno, inspirado por los monos que vimos anteriormente, me trepé rápidamente a la pared. Luego vino el turno de mi compadre Vicente. ¿Cómo te sientes, campeón? Eso es todo. Ya después de haber calentado un poco, nos movimos a unas rutas un poco más difíciles. Bueno, pues vamos terminando de escalar. Fueron alrededor como de unas 3 horas. Tuvimos una tarde muy asombrosa. Fue una experiencia muy bonita, la verdad. O sea, estar escalando aquí en un lugar tan bonito. Ay, la vista desde la cima, increíble. Sí, la vista desde la cima fue una experiencia muy bonita. Entonces pues nos vamos muy satisfechos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos de regreso a la tienda. Vamos a regresar todo el equipo. Y luego después de ahí nos subimos a un bote. Y luego regresamos a Onang, donde terminamos el día de hoy. Así que nos vemos mañana. Al regresar a Onang encontramos un puesto de nieve de coco y después de varias horas escalando no fue necesario debatir demasiado. Teníamos que probarla.
Sin exagerar, fue una de las mejores nieves de coco que he comido en mi vida. Aunque también es posible que después de 3 horas colgado de una pared, cualquier cosa fría sepa como comida de los dioses. Después caminamos hacia la playa para ver el atardecer. Mientras el cielo comenzaba a cambiar de color, frente a nosotros empezó uno de los tradicionales espectáculos de fuego que se pueden encontrar en varias playas del sur de Tailandia. Los artistas giraban, lanzaban y atrapaban objetos encendidos en fuego a una velocidad impresionante. En algunos momentos las bolas de fuego subían varios metros antes de caer nuevamente en sus manos. Era evidente que detrás de cada movimiento había años de práctica. El cielo se volvió completamente rojo, los botes de cola larga parecían como siluetas sobre el mar y el fuego iluminaba la playa frente a nosotros. Después de comenzar el día cruzando hacia Railay en bote, pasar la tarde escalando y terminar viendo el sol desaparecer sobre el mar, no había duda. Este había sido uno de los mejores días del viaje hasta este momento. Conforme iba pasando la noche, el show también mejoraba. Y justo cuando pensaba que el show no se podía poner más intenso, pasó esto. Si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias. Por favor, no se te olvide darle me gusta para que el algoritmo nos trate bonito. Y también no se te olvide darle suscribirme para que me acompañes en otras aventuras. Nos vemos a la próxima.